Bueno, desde ya, muchísimas gracias. ¿Se escucha? Ah, perfecto. Desde ya, muchísimas gracias. Gracias por estar aquí. Y voy a tratar de poner todo mi esfuerzo para que no se duerman, porque este es un horario así bastante propenso a dormir una siestita. Entonces, trataremos de no hacerlos dormir, por lo menos, ¿no? Que no suene a canción de arrullo. Bueno, entonces quería comenzar con este tema de la epidemia de infertilidad humana que estamos teniendo, ¿sí? Realmente es considerado actualmente la infertilidad un problema de salud que afecta aproximadamente 80 millones de personas en todo el mundo. A mí realmente me impacta este número porque en Paraguay, en total, en todo el país tenemos solamente 7 millones de habitantes. Entonces pensar que en el mundo hay 80 millones de personas que tienen un problema de infertilidad realmente es gravísimo, ¿no? Una paciente mía me decía hace poco, uno cuando se casa nunca piensa que va a tener un problema de infertilidad. Siempre más bien pensamos, bueno, cuando me case voy a usar algún método de planificación familiar para espaciar o algo así, pero nunca uno piensa que uno va a tener un problema de fertilidad. Y de hecho, habría que pensarlo, ¿no? Porque si uno mira las estadísticas en los países desarrollados, 1 de cada 4 parejas tiene un problema de infertilidad, ¿eh? 1 de cada 4 parejas, lo cual es altísimo, es un 25%. Y si vemos en todo el mundo, ¿sí? A nivel mundial está aumentando la infertilidad. Acá los más claros son los que menos problemas tienen, cuanto más oscuro se pone, va siendo más grave el problema. Esto es la infertilidad primaria, quiere decir que son parejas que nunca tuvieron un hijo, que están tratando por primera vez de embarazarse y que no logran un embarazo. Y está también otro tipo de infertilidad, que es la infertilidad secundaria, que es cuando la pareja ya tiene por lo menos un hijo, pero después de ese primer hijo quieren tener otro hijo y no lo consiguen. Entonces, fíjense que no es tan grave el problema en América, pero en toda esta zona es incluso más grave que la esterilidad primaria, lo cual tenemos que analizar qué está pasando, ¿no? Entonces, aunque existe tratamiento, y hay algunos tratamientos realmente eficaces para la infertilidad, se calcula que solamente 56% de las parejas que tienen un problema de fertilidad llegan a consultar por este problema, porque es algo duro de enfrentar, es un diagnóstico duro, es un diagnóstico difícil. En muchas sociedades incluso es tabú decir que no estamos logrando embarazarnos, ¿no? Y de esos que consultan, solamente el 22% recibe realmente algún tipo de asistencia médica, porque en algunos países la única alternativa que hay realmente es tan costosa que no está al alcance del bolsillo de la mayoría. Entonces, yo quería analizar esta pregunta con ustedes, ¿no? O sea, tenemos una epidemia de infertilidad y muchos abogan, digamos, de que esta es una cultura que está digamos, enarbolando la libertad. Entonces yo pensaba, ¿será que se relaciona esta epidemia de infertilidad con las elecciones libres que hacemos? Entonces, me fui al diccionario y saqué algunas definiciones, ¿no? Entonces, de epidemia, ¿qué dice? Una acepción es que es una enfermedad que ataca a un gran número de personas en un mismo lugar y durante un mismo periodo de tiempo. Y otra de las acepciones que da el diccionario es un daño o una desgracia que afecta a gran parte de una población y que causa un perjuicio grave. Realmente la imposibilidad de tener un hijo cuando uno desea tener un hijo es realmente un perjuicio gravísimo. Es algo que tiene muchas secuelas, mucho costo, no solamente emocional, social, etcétera, ¿no? Ahora, la infertilidad, ¿cómo se define? Bueno, se define de distintas maneras según quien lo defina, pero quise traer esta definición de la OMS, que realmente es patética, porque define como una enfermedad del sistema reproductor que es la incapacidad de lograr un embarazo después de 12 meses de relaciones sexuales desprotegidas. La palabra desprotegida me da alergia realmente, ¿sí? Porque yo pienso, a ver, desprotegida, ¿será que salieron sin paraguas ese matrimonio un día de lluvia? ¿No se protegieron de la lluvia? ¿Será que había una epidemia de gripe y anduvieron sin barbijo, no se protegieron, no se pusieron la vacuna para, qué sé yo, la influenza? O sea, la palabra desprotegida realmente cada vez más está siendo utilizada de una manera antinatalista. O sea, hoy en día para grandes sectores de la población mundial
la palabra cuidarse se relaciona directamente a utilizar algún método artificial de anticoncepción, ¿no? O sea, así de simple. Y si vos no utilizás, entonces estás desprotegido. Pero bueno, como es la definición de la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, la traje a colación. Y como les decía, puede ser primaria o secundaria, dependiendo de si la pareja ya logró tener algún hijo o no. ¿Y qué es la libertad? Esto también realmente puede ser definido de 1000 maneras distintas, dependiendo de quién defina la libertad. Me atreví a traer la definición de Santo Tomás de Aquino, que dice que es la propiedad de la voluntad humana por la cual el hombre se determina a sí mismo en sus actos hacia su fin. Y como realmente todos los seres humanos queremos la felicidad, todos los seres humanos del mundo queremos la felicidad, nuestro fin es alcanzar la felicidad y el bien. Otra forma, más fácil podríamos decir, de definir la libertad, es decir, que es la autodeterminación al bien, ¿no? Yo me determino en mis actos a buscar ese bien que quiero, a alcanzar ese bien que deseo. Entonces, si la libertad dice de alguna manera la relación con la cual el hombre se determina a sí mismo en sus actos, tendríamos que ver qué actos pueden ser considerados realmente humanos. Para que un acto sea considerado humano, hace falta, en primer lugar, que el ser humano sepa lo que está haciendo y que sepa sus consecuencias. Si yo no sé lo que estoy haciendo, no puedo ser totalmente responsable de ello. Otra cosa es querer esa acción, ¿no? Si yo sin querer ahora, al salir de acá, abro la puerta y golpeo a alguien que está afuera, yo realmente no le quería hacer un daño. Ahora, si yo deliberadamente, con alevosía, planificación, pienso cómo voy a hacer y estoy mirando atrás de la puerta para que justo cuando venga él abre la puerta y golpearlo, ya es diferente, ¿no? Y lo tercero es ejecutar, o sea, realizar la acción. O sea, tienen que estar presentes estas tres cosas para que una acción, uno pueda decir, bueno, esto ha sido realmente un acto humano del cual la persona es responsable, moralmente responsable. Entonces, el conocimiento realmente es fundamental para que haya libertad. Entonces, yo quería comenzar esta charla con ustedes sobre la epidemia de infertilidad humana, repasando con ustedes un poquito de lo que es el conocimiento de la fertilidad humana, porque si vamos a hablar de infertilidad, tenemos que saber lo que es la fertilidad. Y realmente es un tema que me apasiona, yo soy ginecóloga, ginecobstetra, y entonces voy a tratar de hacerlo de una manera que a ustedes también lo puedan disfrutar. Entonces, todo lo que sea sexualidad humana pasa por el cerebro. O sea, el cerebro es el órgano sexual primario tanto en el hombre como en la mujer. Tenemos en el cerebro, acá adentro, en la mitad podríamos decir, una zona que se llama hipotálamo, de la cual salen las órdenes de todas las hormonas y que van a otra glándula muy chiquitita que tiene el tamaño de una arveja y que se llama hipófisis o glándula pituitaria, que es como el director de orquesta de todo el funcionamiento sexual tanto del hombre como de la mujer. Entonces, en esa glándula pituitaria se van produciendo a lo largo de la vida las hormonas. Entonces, fíjense, desde que una persona nace, que estamos aquí abajo, esas hormonas van subiendo lentamente, estamos hablando de dos hormonas que se producen en la glándula pituitaria, que son la folículo estimulante y la luteinizante, van subiendo lentamente, pero recién en la fase de la pubertad aumentan a un nivel, digamos, que tiene efectividad, que es útil. Entonces, a partir de ahí, en la mujer, que es lo que está graficado con una línea continua, estas hormonas se producen en forma cíclica. Todos los meses se producen en forma cíclica. Suben y bajan, suben y bajan, suben y bajan, suben y bajan, suben y bajan a lo largo de toda la vida fértil de la mujer. A diferencia de la mujer, porque hombres y mujeres somos diametralmente opuestos, ¿sí? La secreción de estas hormonas en el hombre es estable, ¿sí? El hombre no tiene ningún tipo de ciclo a nivel de la hipófisis con respecto a estas hormonas. Esto se traduce de alguna manera también en todo lo que es la psique de la mujer y del hombre, ¿no? O sea, las mujeres somos cíclicas por naturaleza, el hombre es mucho más estable también por naturaleza.
Entonces, cuando llega la menopausia, ¿sí? Es la última menstruación, entonces ahí terminan estos ciclos, estas dos hormonas suben muchísimo y llega un momento que alcanzan una nueva estabilidad. Todo este periodo es un periodo bastante inestable en la vida de una mujer, que si alguno de ustedes tuvo la posibilidad de convivir con una mujer en esta etapa de su vida, puede haber, digamos, percibido los cambios que ello conlleva, ¿no? En cambio el hombre siempre sigue igual, un mínimo aumento. Y otra diferencia grande entre el hombre y la mujer es que la mujer tiene un periodo en el cual puede ser madre, que es entre la pubertad y la última menstruación. A diferencia del hombre, que puede ser fértil hasta los 90 años si le da la salud, ¿no? O sea, no hay un cese definitivo de la producción hormonal y de la producción de células germinales, salvo que hayan problemas de salud, digamos, de otra índole que los frenen, ¿no? Un hombre puede tranquilamente tener hijos a los 73 años, hasta los 80, no, digamos, si tiene al lado una mujer más joven, ¿sí? Puede ser papá a esa edad. Entonces, la mujer tiene un órgano principal, que es el útero, que tiene la forma más o menos de una pera, pero la pera mirando para abajo. Si una mujer se mira el dorso de su mano, el útero tiene más o menos el tamaño del dorso de la mano. Si cada mujer se mira así la mano, ese es más o menos el tamaño del útero. El útero es un órgano hueco que tiene adentro una cavidad, que es la cavidad uterina, se comunica hacia abajo, terminando en el cuello del útero, con la vagina, y hacia los costados tiene de cada lado una trompa, y la trompa termina cerca de los ovarios. En este dibujo pareciera como que la trompa abraza los ovarios, pero en realidad no es así, ¿eh? La trompa termina suelta y el ovario está por ahí, en alguna parte, ¿sí? No es que abraza así como está en la foto. La foto tiene un fin didáctico. Y de la misma manera, el tamaño de los ovarios es mucho menor del que está dibujado. El ovario tiene de cada lado el tamaño más o menos de una aceituna pequeña, ¿eh? Es más o menos ese es el tamaño de un ovario. Cuando una niña llega a la pubertad, ¿sí? En cada ovario tiene 400.000 folículos. Los folículos son estas casitas, podríamos decir, en donde adentro de cada casita vive un óvulo. Entonces, la mujer al empezar a menstruar tiene 400.000 folículos en cada ovario, son 400.000 óvulos en cada ovario, son 400.000 posibilidades de diferentes hijos, ¿sí? O sea, cada óvulo va a dar un hijo totalmente único e irrepetible en el mundo, ¿sí? Cada óvulo es único e irrepetible con respecto a todos los demás. Entonces, esto funciona en forma cíclica. Cada ciclo del hipotálamo le manda una orden a la hipófisis o glándula pituitaria le manda una orden al cerebro a través de la sangre con una hormona que se llama folículo estimulante. Como su nombre lo indica, estimula los folículos. Los folículos son esas casitas que están acá dentro del ovario. Entonces van creciendo las casitas y a medida que va creciendo la casita, se acumula y produce una hormona que es la hormona sexual femenina principal, que es el estrógeno. Como el ovario está muy vascularizado, el estrógeno pasa a la sangre y tiene acción sobre todo el cuerpo, ¿sí? El estrógeno tiene acción sobre la piel, sobre el pelo, sobre la forma de distribución de la grasa en el cuerpo. Por eso las mujeres tenemos una forma corporal diferente al hombre, porque el estrógeno manda, ¿sí?, que se acumule la grasa en los lugares donde va a ser más relacionado a la fertilidad. Por ejemplo, a nivel de las glándulas mamarias, que necesitan mucho acúmulo de energía para después dar de mamar, y también a nivel de las caderas, porque en esa es la zona donde está el útero, los ovarios y toda la zona, ¿no? Entonces, la grasa se acumula en la mujer de una forma diferente al hombre. Entonces, va creciendo ese folículo y adentro de ese folículo va madurando el óvulo y llega un momento en que el nivel del estrógeno en sangre es muy alto. Entonces eso le avisa al cerebro para que cambie y que produzca otra hormona que se llama luteinizante, y esa luteinizante actúa otra vez sobre el ovario y hace que se rompa el folículo, salga el óvulo, y ese es el momento de la ovulación. Sale expelido, podríamos decir, el óvulo del ovario. Y en ese momento pasa realmente algo fantástico, y es que las trompas
absorben el óvulo. O sea, las trompas que están ahí a los costados, alrededor, sí tienen la capacidad de meter el óvulo adentro de la trompa. ¿Y cómo lo hacen? Las trompas son unos tubitos muy pequeños a nivel de su abertura en el útero, tienen más o menos el diámetro de un pelo, para que nos demos una idea lo fino que es, pero está cubierta toda la parte interior de ese tubo de unos mini pelitos, y esos pelitos se mueven en forma sincrónica de afuera para adentro. Al moverse todos juntos de afuera para adentro, crean una corriente de líquido peritoneal que hace un efecto de succión, y entonces absorbe de alguna manera el óvulo y lo hace entrar dentro de la trompa. Y después lo sigue transportando, porque el óvulo no tiene automovimiento, y lo va transportando a lo largo de toda la trompa hasta llegar al útero. Entonces, para que pueda haber un embarazo exitoso, podríamos decir, la concepción, que es la unión del óvulo con el espermatozoide, tiene que producirse en el tercio exterior de la trompa, ¿sí? Ni bien el óvulo es aspirado, podríamos decir. ¿Por qué? Porque después, a lo largo de su transporte, a lo largo de la trompa, el bebé ya se va a ir reproduciendo, va a ir creciendo, va madurando, y para el tiempo que llega al útero, que el bebé ya tiene entre 7 y 10 días, incluso a veces entre 7 y 12 días, el bebé ya tiene la capacidad de autoimplantarse en el útero materno, ¿sí? La madre no hace nada para la implantación, es el bebé el que se autoimplanta en el útero. Y para eso ya tiene que estar madurito, ya tiene que estar grande, ya tiene que estar en un estadio de blastocito. Por eso necesita todo ese tiempo de transporte hasta llegar ahí. Ahora, ¿qué pasa si no hay un embarazo? Si no hay un embarazo, entonces lo que pasa es que este resto de folículo que estaba produciendo la hormona progesterona, que es la hormona progestación, que mientras que el bebé está siendo transportado por la trompa, esa hormona hace que dentro del útero se prepare un colchoncito así gordo y hermoso para que el bebé venga a meterse dentro del colchoncito. Si no hay bebé, entonces este cuerpo amarillo se atrofia, baja el nivel de progesterona y entonces el cuerpo dice, bueno, no hubo bebé, este colchoncito que preparamos tan primorosamente durante todo este ciclo no se usó, vamos a tirarlo y vamos a preparar un nuevo colchoncito para el ciclo siguiente. Y esa caída de ese colchoncito que había preparado el cuerpo para el bebé es lo que se llama menstruación. Es la caída de todo un tejido muy especializado que se había preparado en la parte interior del útero, que se llama endometrio, para la llegada de este bebé. Entonces, vamos a ir repitiendo esto varias veces, porque así me gusta la psicología del anuncio, ¿sí? Entonces, es lo mismo en otro gráfico, ¿sí? Fíjense, en el hipotálamo, que funciona con ondas eléctricas, las neuronas, hay pulsos de esta hormona. Entonces, cuando cambian los pulsos, en vez de producir la folículo estimulante que se estaba produciendo acá, se produce un cambio en la producción de la GnRH. En vez de producirse en forma rápida y seguidita, se produce en forma más lenta y peticita. Entonces, el cuerpo interpreta ante ese cambio que en vez de producir folículo estimulante, tiene que producir luteinizante. Entonces, se produce un pico de esa hormona luteinizante en el cuerpo, y eso es lo que hace que la mujer a nivel del ovario ovule. Entonces, después de la ovulación se produce la progesterona, que se mantiene alta durante más o menos 7 a 10 días, esperando la llegada de un bebé. Pero si no llega ningún bebé, entonces baja el nivel de progesterona, y al bajar totalmente el nivel de progesterona, se descama el útero y comienza un nuevo ciclo. Esto pasa mes tras mes tras mes, ¿sí? Entonces, a nivel cerebral se produce la folículo estimulante. La folículo estimulante hace que los folículos del ovario vayan creciendo. Al ir creciendo producen estrógeno. El estrógeno hace que este colchoncito que se cayó vuelva a crecer. Cuando el estrógeno está súper alto, le avisa al cerebro para que produzca la luteinizante. La luteinizante produce la ovulación hace que se produce progesterona, y la progesterona prepara este colchoncito para la llegada del bebé.
En el caso de que no haya bebé, entonces baja la progesterona y al bajar la progesterona todo esto vuelve a comenzar. Vuelve el folículo estimulante, vuelve a crecer el folículo, vuelve la producción de estrógeno, etcétera, etcétera, y así ciclo tras ciclo. Pero, ¿qué pasa? Que el óvulo vive muy poquito tiempo. El óvulo vive alrededor de 24 horas, aunque según los estudios que se han hecho, vive mucho menos que eso. Entre 12 y 16 horas nomás vive la mayoría de los óvulos. Entonces imagínense, para la especie humana, lograr un embarazo con solamente 16 o 24 horas de sobrevida del óvulo sería casi imposible. O sea, tendríamos unas tasas de natalidad peores de las que tenemos ahora. Entonces el cuerpo, quien hizo el cuerpo, la sabiduría infinita, creó un medio de solucionar ese problema y ese medio se llama moco cervical. Entonces, el mismo estrógeno que hace que se vuelva a formar este colchoncito dentro del útero hace que a nivel del cuello del útero se produzca un moco transparente como una clara de huevo que tiene la consistencia de un hidrogel y que es realmente la válvula de la fertilidad humana. Ese moco cervical es realmente el que capacita a los espermatozoides para ingresar dentro del útero y posteriormente poder llegar hasta las trompas y poder fecundar. Una de las cosas que hace el moco cervical es proteger a los espermatozoides de la acidez de la vagina. Porque la vagina es un lugar que está abierto, digamos, entonces, así como la boca que está abierta al exterior tiene muchos gérmenes y si no nos lavamos los dientes tiene caries, la vagina también está abierta al exterior, entonces hay unas bacterias que producen una secreción ácida y esa secreción ácida evita que ingresen a través de ese medio los hongos, los virus, los parásitos, todos los microorganismos que pueden estar ahí. Entonces, cuando no hay este moco cervical, en el momento que los espermatozoides son depositados en la vagina, en muy poquito tiempo se mueren todos por la acidez de la vagina. Los espermatozoides necesitan para sobrevivir que haya moco cervical porque de esa manera pueden meterse, digamos de alguna manera, dentro de ese moco que es alcalino y que les protege de la acidez vaginal. Además, el espermatozoide, antes de llegar ahí, ya viajó un largo camino porque son producidos en los testículos, pasan por el epidídimo, suben por los tubos deferentes, atraviesan las vesículas seminales, atraviesan la próstata, pasan por toda la uretra masculina que es larguísima, después recién son depositados ahí, para el momento que llegan ya están agotadísimos, ya no tienen más energía. Entonces el moco cervical les carga el tanque de combustible, tiene alta cantidades de fructosa, que es un azúcar, es un alimento, entonces les da nueva energía para poder nadar, porque tienen que nadar contracorriente. Acuérdense que ese líquido intraperitoneal estaba viniendo de afuera hacia adentro, desde la trompa hacia el útero. En cambio, los pobres prójimos tienen que nadar desde el útero para afuera, contracorriente, entonces necesitan muchísima energía. Entonces, el moco cervical les provee de esa energía necesaria. Además, ¿sí?, los espermatozoides se producen por millones, pero algunos, así como cuando las producciones son masivas, digamos, algunos no salen tan bien, algunos salen medio falladitos, entonces el moco cervical filtra los espermatozoides y solamente deja entrar al útero los espermatozoides mejores, y los que tienen defectos no los deja entrar, los deja para afuera y no los deja entrar. Y además, el cuello del útero tiene como unos hoteles, podríamos decir, que son las criptas cervicales, en donde los espermatozoides pueden entrar y dormir un rato la siesta, incluso pueden sobrevivir ahí entre 3 y 5 días, esperando el ansiado momento de la ovulación. Entonces, si llegaron ahí demasiado pronto, no pasa nada. Tienen 3 a 5 días de tiempo porque el moco cervical los está alimentando. Y entonces, de esa manera, en vez de un solo día de fertilidad humana, tenemos hasta 6. Porque los días previos a la ovulación hay moco cervical y ese moco cervical es capaz de permitirles sobrevivir a los espermatozoides todos esos días
esperando el momento cumbre de la ovulación. Entonces, esto es realmente fantástico. Se traduce en lo siguiente. Cuando se produce la folículo estimulante, crecen los folículos, se produce el estrógeno. Entonces, cuando hay alta cantidad de estrógeno, hay este moco. Y el moco, ¿sí?, la mujer lo puede ver porque se produce en el cuello del útero, pero se derrama, podríamos decir, a lo largo de los genitales externos. Entonces, simplemente al higienizarse después de los hábitos fisiológicos, la mujer puede ver ese moco transparente como una clara de huevo en el papel higiénico. Entonces, la mujer va viendo, todos esos días hay moco cervical, entonces todos esos días ella puede saber que hay alto nivel de estrógeno y por lo tanto esto le va a dar sobrevida a los espermatozoides y son días fértiles. Llega un día que termina el moco y eso indica que el estrógeno ya bajó, entonces probablemente en ese momento se produjo el pico del luteinizante y la ovulación. Entonces la mujer, el día que ya no hay ese moco de tipo pico, identifica retrospectivamente y dice, quiere decir que entonces ayer fue mi día de pico de moco, entonces lo puede marcar con una P, por ejemplo, y a partir de ahí entonces ya el cuello del útero no produce más moco, solamente hay una ventana de fertilidad mínima en la cual los espermatozoides que logren ingresar, a pesar de que no se derrama más el moco, sino que está nomás ahí en el cuellito del útero, pueden todavía entrar y fecundar a ese óvulo que está en sus primeras horas de vida, ¿sí? Los óvulos viven entre 16 y 24 horas. Después ya termina la posibilidad de fertilidad. Si hubo ahí un embarazo, el bebé va a estar siendo transportado lentamente por la trompa. Mientras tanto, como el cuerpo no sabe si hay bebé o no hay bebé, se prepara para recibir al bebé. Entonces, ese folículo se transforma en cuerpo amarillo, produce la progesterona, que es la hormona progestación. Esta hormona llena de alimento el endometrio, llena de sangre, de alimento para que el bebé pueda implantarse bien. Y espera, el cuerpo espera, son días de espera. Si hay un embarazo y hay una implantación exitosa del embrión, entonces el embrión, ni bien se implanta, en su placenta, que se llama trofoblasto, produce una hormona que se llama HCG, gonadiotrofina coriónica humana, que le avisa al cerebro, ¡hey, acá estoy! Ya estoy acá, tenés que parar todo porque ya estoy acá. Entonces el cerebro le dice al cuerpo, frena, ya no produzcas nada, ya no menstrues nada porque el bebé ya está en el útero. Entonces la mujer ese ciclo ya no menstrua, y así se mantiene de los 9 meses hasta que nace el bebé. En cambio, si no llega ninguna señal, es como que el cerebro espera, ¿no? Y si no llega ninguna señal, dice, ay, no hubo bebé este mes. Entonces baja el nivel de progesterona y al bajar totalmente el nivel de progesterona, ese colchoncito se cae y se comienza un nuevo ciclo. Si nosotros miramos el cuello del útero, fíjense, 4 días antes del pico está cerrado. El día pico, fíjense que está abierto el cuello del útero y no solamente que está abierto, sino que se derrama ese moco transparente como una clara de huevo y cae a lo largo de todo el tubo vaginal hasta los genitales externos. El día siguiente al pico ya no se derrama, pero todavía está abiertito, porque el útero el óvulo está en la trompa esperando. Entonces, si algún espermatozoide logra meterse, todavía es fértil. Pero 4 días después, fíjense, ya está completamente cerrado, con la cual ya es completamente infértil otra vez esa mujer. Y esto tiene también una función protectora, porque imagínense que ese bebé acaba de ser concebido, está en la etapa más delicada de su vida. Entonces, ese cuello del útero tiene que estar súper cerrado para que no entre por ahí ningún hongo, ninguna bacteria, ningún virus, nada que pueda interferir con el desarrollo de ese bebé. Entonces el útero se cierra totalmente y de hecho si hay un embarazo, recién en el momento del trabajo de parto se cae el famoso tapón de moco que antecede al parto. Es un proceso realmente maravilloso. Entonces, este moco cervical, que es realmente la válvula de la fertilidad, empezó a ser estudiado por Cohen más o menos hace
60 años, pero no se le dio demasiada importancia todavía. Después, 10 años después aproximadamente, un neurólogo australiano, que es el doctor Billings, estudiando las hormonas cerebrales femeninas, hizo el nexo con este moco y dijo, si las hormonas cerebrales se producen en forma cíclica, entonces la fertilidad de la mujer tiene que ser cíclica. Y hizo el nexo entre la fertilidad y el moco cervical. Y después realmente se han hecho unos estudios de microscopía que son fantásticos. Si uno mira el moco cervical con un microscopio óptico, que es el microscopio así simplecito, que ese que uno pone así la laminita y puede mirar así, entonces cuando el moco está con mucho estrógeno, estos días de moco, el moco cristaliza como hojas de helecho, así como lo ven, parecen hojas de helecho. En cambio, cuando hay progesterona, que sería este caso, que cierra totalmente el cuello del útero, fíjese cómo se ve el moco, así totalmente cerrado, no deja entrar nada. Este mismo moco, si yo lo miro con un microscopio electrónico, que ya tiene la posibilidad de mostrarme más cosas, esto que parecía hojas de helecho se ven directamente como canales. Canales que permiten el ingreso a los espermatozoides mejores. Y cuanto más cerca estamos del día pico de fertilidad, más cantidad de canales hay por campo de microscopía. Es impresionante. Y sin embargo, si miramos con ese mismo microscopio el moco que se produce cuando hay progesterona, parecen como piedras, está totalmente cerrado, ahí no hay ni un canal y no me deja entrar nada. Pero después vino un microscopio más interesante, que es el microscopio electrónico de barrido, que me permite ver casi en 3D, podríamos decir. Y fíjense lo que se ve. Antes, cuando todavía no se abrió, el moco así se ve. Es como una red intrincada que no permite el paso de los espermatozoides porque no tiene el tamaño suficiente como para que entre. Cuando hay estrógeno, fíjense, los canales tienen el diámetro óptimo para dejar entrar a un espermatozoide. Y cuando se vuelve a cerrar, vuelve a formar como una red inextinguible que no puede penetrar ahí ningún espermatozoide. Entonces, esto realmente ha dado la prueba sine qua non, podríamos decir, de que el cuello del útero es realmente la válvula de la fertilidad. Para que haya un embarazo hacen falta no solamente dos cosas, que son el óvulo y el espermatozoide, sino que es fundamental que haya buen moco cervical, porque de lo contrario no puede haber un embarazo. Entonces, en los últimos años se ha comprobado un aumento de la infertilidad en las parejas. Uno se pregunta, ¿motivos? ¿Cuáles son los motivos? Y bueno, el primer motivo son los anticonceptivos hormonales. ¿Qué son los anticonceptivos hormonales? Son hormonas que pueden venir en forma de píldoras que se toman por vía oral o inyecciones que se ponen por vía parenteral. Algunas se ponen cada mes o se ponen cada 3 meses, pero también pueden venir en forma de anillos vaginales o en forma de parche transdérmico o en forma de implante subcutáneo o en forma de DIU con levonorgestrel, que es el Mirena. O sea, realmente cada vez inventan nuevas formas de administrar las hormonas, pero todas las hormonas tienen la misma finalidad. ¿Cuál es la finalidad? El principal mecanismo de acción es intentar inhibir la ovulación. ¿Y cómo lo hace? Desde el primer día del ciclo, ¿sí?, esos anticonceptivos hormonales aportan al cuerpo altísimos niveles de estrógeno y progesterona, en realidad no de progesterona, sino un progestágeno, un derivado de la progesterona. Entonces el cerebro de repente se encuentra que en un primer día de ciclo tiene altísimos niveles de estrógeno, altísimos niveles de progestágeno. Entonces el cerebro dice, mi ovario se volvió completamente loco, está chiflado, está de la nuca, está produciendo unos niveles de hormonas desorbitadas, yo tengo que frenar a este ovario. Entonces, el cerebro no produce folículo estimulante. Y al no producir folículo estimulante, se detiene el proceso y la mujer, digamos, es como que vive de lo que consume o de lo que le aporta el parche, el anillo, lo que se haya puesto. Que no son las hormonas naturales, sino derivados de las hormonas naturales y que tampoco son administradas en forma cíclica como debería ser, sino que son administradas al mismo tiempo, así, en paquete.
lo cual tiene efectos sobre la salud totalmente diferentes a que cuando son administradas en forma cíclica. Pero ¿qué pasa? Las mujeres somos todas muy distintas, ¿sí? Tenemos alturas diferentes, edades diferentes, pesos diferentes, hígados diferentes, funcionamientos de hígados diferentes, digestiones diferentes, más rápida, más lenta. Entonces, las hormonas estas se producen en una cantidad estándar. Nadie le mide a una mujer qué nivel de hormona realmente sería suficiente para inhibir su cerebro. Entonces, como es una cosa estándar, a algunas mujeres realmente le frena la ovulación porque inhibe la producción de folículo estimulante a nivel cerebral, pero otros cuerpos dicen, ni me tinga esa cantidad de hormona que me estás dando, te ninguneo. Entonces, sigue produciendo la folículo estimulante y va creciendo el óvulo, ¿sí? Entonces, otro mecanismo que tiene es espesar el moco cervical, dificultando la entrada de los espermatozoides, porque tienen derivados de progesterona y la progesterona está diseñada para cerrar el cuello del útero, porque se acuerdan que se producía recién después de la ovulación. Pero igual que lo anterior, hay algunas mujeres que cuando utilizan esto no producen ni una gota de moco y hay otra que el cuello del útero le dice, ¿sabe qué? Eso no es la misma progesterona, esto es un artilugio, no te hago caso, sigo funcionando. Entonces, hay mujeres que tranquilamente siguen ovulando y siguen produciendo moco. Entonces, si los anticonceptivos hormonales no logran inhibir la ovulación y se ovula, lo cual la industria farmacéutica denomina escape ovular, y si ingresan suficientes espermatozoides hasta la trompa, puede haber fecundación. Pero ¿qué pasa? Que otro mecanismo de acción es alterar la movilidad de las trompas. Entonces alteran la llegada. Si yo altero la movilidad, ese timing perfecto que había para que al mismo tiempo llegue el bebé al útero en el momento que se podía implantar y en el momento que estaba preparado, etcétera, se rompe. Entonces, si el bebé llega demasiado rápido, todavía no está preparado él mismo para implantarse, y si tarda demasiado en llegar, se va a implantar en la trompa, provocando un embarazo ectópico. Y además, también estas hormonas modifican estructural y bioquímicamente el endometrio, porque se acuerdan que para que el endometrio, que es el colchoncito, crezca bien, tiene que producirse en forma cíclica, primero estrógeno y después progesterona. Si a mí me dan todo junto en paquete, ¿sí? Realmente no se forma bien el endometrio y se forma lo que se llama un endometrio atrófico o disociado. Entonces, ese endometrio no es apto para la implantación del embrión. Y ese es el motivo por el cual todos los anticonceptivos hormonales son potencialmente abortivos. Porque si hay un embarazo, el bebé no se puede implantar y al no implantarse se muere. Entonces, a través de estos mecanismos entendemos que la alteración de la ovulación y del endometrio conduce a la infertilidad. Pero no solamente los anticonceptivos producen alteración del endometrio, sino que los anticonceptivos hormonales también han disparado en forma exponencial los niveles de promiscuidad, porque no hay miedo al embarazo, y además esto ha traído acarreado, ¿sí?, el aumento exponencial de las enfermedades de transmisión sexual. Entonces, les voy a pedir que las preguntas al final, ¿sí?, preguntas, comentarios, espero que se arme acá un súper buen diálogo. Entonces, acá tenemos una planilla digamos, son distintas planillas, cada línea es una mujer diferente, que viene con una historia de infertilidad después de haber consumido anticonceptivos hormonales, del tipo que sean. Entonces, fíjense este caso. Acá tenemos un ciclo, acá es la menstruación, después días secos sin moco, un solo día de moco. Un solo día de moco. Entonces, con un solo día de moco es casi imposible que se embarace esa persona y por lo tanto este cuadro cursa generalmente con infertilidad. Otra posibilidad, viene la menstruación, después tiene algunos días secos, después tiene 5 días de moco, lo cual está súper bien, ¿sí? Pero la cantidad de moco que se produce cada día es ínfimo, muy poca cantidad. Si ustedes miran, esto es una forma de escribir que te detalla cuántas veces al día la mujer observó el moco.
y en todos estos días solamente una vez al día observó el moco, o sea que en un momentito nomás vio, y encima ese moco tenía una calificación de 8, eso significa que era una elasticidad mínima, se estiraba menos de 2 centímetros, lo cual es una calidad muy mala, se llama moco limitado. Entonces, estos cuadros también suelen cursar con infertilidad. O esta alternativa, directamente no hay moco. En todo el ciclo la mujer no observa ni un solo día de moco. O esta otra alternativa, o sea, tiene primero la menstruación, después tiene días secos, después tiene, ¿sí?, sus días de moco, que están bien, fíjense, o sea, acá hubo una sola vez al día, 2 veces al día, 2 veces al día, pero acá todo el día vio moco, todo el día vio moco, o sea, esto quiere decir que la mujer va al baño mínimo 4 veces al día, o sea, que como mínimo vio muchas 4 veces al día que tenía moco, pero después de la ovulación, fíjense, 1, 2, 3, 4, 5 días y la mujer ya vuelve a menstruar. Entonces, si hubo una concepción, a los 5 días, ¿dónde está el bebé? Está en la trompa, todavía no llegó al útero. Y la mujer ya menstruó. Entonces, para cuando el bebé llegue al útero, no se va a poder implantar porque ya no hay más colchoncito. Entonces, el bebé se cae, la mujer ni se entera que se embarazó, porque el cuerpo de la mujer recién se entera de un embarazo cuando hay HCG, cuando el bebé se implanta. Entonces, esta es otra mujer que, digamos, consulta por infertilidad, porque no se embaraza, aunque probablemente se esté embarazando y esté perdiendo esos bebés como consecuencia de una fase lútea inadecuada. Entonces, estas planillas son de lo que se llama el modelo Creighton, que es con lo que trabaja la naprotecnología. Y entonces, cuando una mujer tiene, digamos, un ciclo normal y uno mide las hormonas que se están produciendo en el ovario, tiene esta forma, ¿sí? Primero hay mucho estrógeno, llega al pico, baja, después vuelve a subir, y la progesterona recién se produce. Después del pico sube, se mantiene, baja y todo bien. Cuando uno mira la misma cuestión hormonal de una mujer que tiene un ciclo de moco limitado, fíjense cómo están las hormonas. Ni el estrógeno se produce bien, ni la progesterona se produce bien por la alteración ovárica secundaria a los años, meses o lo que sea que haya consumido los anticonceptivos hormonales. Otro efecto mucho más directo de los anticonceptivos hormonales es el que tienen las píldoras de baja dosis hormonal, que atrofian o disocian el endometrio. Fíjense, esto es un endometrio normal, así es el colchoncito donde el bebé se tiene que meter, es grueso, está cargado de alimento, está espectacular. Si nosotros miramos el endometrio de una mujer que está consumiendo los anticonceptivos de baja dosis, entonces está completamente atrofiado. Acá ya esto ya es músculo, ya es abajo, ¿sí? El endometrio está atrofiado, entonces el bebé no tiene espacio, no está preparado ese endometrio para implantarse, entonces pierde el bebé. Los anticonceptivos de baja dosis son los que suelen tomar las mujeres cuando están dando de mamar, por ejemplo, porque hay una mini píldora que tiene solo progestágeno, porque el estrógeno pasa a la leche materna y está contraindicada en la lactancia. O también están los otros anticonceptivos que son de baja dosis porque los niveles de estrógeno altos producen muchos efectos colaterales. Entonces la industria farmacéutica ha ido disminuyendo cada vez más los niveles de estrógeno, ¿sí? Entonces se producen estos tipos de endometrios atróficos. En ese caso, ¿son abortivos todos? Sí, sí. O sea, si llega a haber un embarazo, muy probable que se pierda, que no se pueda implantar. Entonces, si uno mira, además, otras consecuencias que han tenido los anticonceptivos hormonales, realmente van sumando las cosas que podrían producir infertilidad. Fíjense, esto es una gráfica que muestra desde 1950 hasta 1995 la forma en que han subido acá el uso de anticonceptivos en rojo y en negro el número de divorcios en los Estados Unidos. Si uno mira las líneas, fíjense que son, digamos, casi reflejo el uno de la otra. Entonces, ¿qué pasa? Una pareja que se casa y después se divorcia, ¿sí? Probablemente después, si algún día forma otra pareja y quiere, va a ser mucho más tarde ya en su etapa de vida, ¿sí? Y evidentemente, ¿sí?, el divorcio trae aparejado, ¿sí?,
un problema de fertilidad posterior, porque una pareja que se divorcia es una pareja que, digamos, no se va a estar reproduciendo, podríamos decir. Si uno mira la relación entre los anticonceptivos hormonales, que es la línea en rojo, con los abortos legales en Estados Unidos, que es la línea azul, uno ve también que realmente ese supuesto efecto de que los anticonceptivos reducen el número de abortos es totalmente mentira, ¿sí? Porque a la par que aumentaron y, digamos, y se mantuvieron el consumo de los anticonceptivos hormonales, asimismo subió y se mantuvo el índice de abortos legales en los Estados Unidos. O sea que ese supuesto efecto de prevención del aborto es ficticio, no existe. En las estadísticas no existe. La práctica anticonceptiva artificial viene de la mano siempre del aborto. ¿Por qué? Y porque una pareja que está utilizando un método anticonceptivo artificial confía plenamente que con eso no se va a embarazar. Entonces, si se embaraza, no se siente responsable en absoluto de ese fruto, ¿sí? Sino que dice, es un error de la farmacéutica, es un error del anticonceptivo, yo no tengo por qué hacerme cargo de esto que no es mi responsabilidad. Por eso la mentalidad anticonceptiva viene de la mano con la mentalidad abortiva. Otro tipo de anticonceptivo es el DIU, dispositivo intrauterino tipo T de cobre. Tiene aproximadamente 3 centímetros de largo y tiene un hilo de polietileno que queda colgando. El DIU se pone dentro de la cavidad uterina y los hilos quedan colgando a través del cuello del útero y caen a la vagina. Entonces, esto tiene múltiples consecuencias. La más evidente es que no permite el cierre del cuello uterino. Al no permitir el cierre del cuello uterino, los gérmenes pueden subir de la vagina al cuello del útero, a las trompas y a los ovarios en todo momento a través del hilo conductor, ¿sí? Entonces, esa mujer que tiene un DIU se ve expuesta continuamente a infecciones. Continuamente, ¿sí? Y eso no es inocuo, unos tejidos que continuamente pueden estar teniendo infecciones. Entonces, además de eso, este es una cosa de plástico con alambre, y el alambre tiene la propiedad, podríamos decir, de herrumbrarse cuando está en un medio líquido. Y el útero es una cosa que menstrua todos los meses, o sea, ahí es húmedo y es líquido, hay líquido adentro. Entonces, al principio del tiempo que es colocado, va liberando iones de cobre que tienen una acción espermicida, matan los espermatozoides. Pero en muy poco tiempo los iones de cobre se dejaron de liberar y empieza a haber un proceso químico de degeneración del cobre, que es lo que nosotros llamamos normalmente se herrumbró. Entonces, ¿qué pasa? El efecto espermaticida ya no existe y lo que queda es el efecto inflamatorio potente que produce dentro del útero de la mujer. Entonces, si a esto le sumamos nuevamente que además de la inflamación profunda del endometrio, una mujer que tiene DIU habitualmente no se preocupa tanto del número de parejas sexuales, eso hace que aumente la promiscuidad y las enfermedades de transmisión sexual, todo eso también lleva a un aumento de la infertilidad. Y acá tenemos un ejemplo de lo que es la inflamación del endometrio. Este es un endometrio normal. Este es un endometrio inflamado. Fíjense que adentro de las glándulas, que acá está el alimento para el embrión, lo que hay es glóbulos blancos, ¿sí? Que es lo que nosotros llamamos normalmente pus, ¿sí? Que es un acúmulo de glóbulos blancos. Entonces, además, este espacio, que es digamos, la zona intermedia, donde se tendría que estar implantando el embrión, no está normal como sino que está todo edematizado, está todo edematizado, entonces el bebé no se puede implantar ahí. Y aquí tenemos nuevamente, ¿no es cierto?, el efecto abortifaciente del DIU, el efecto abortivo del DIU. O sea, no podemos asegurar que una mujer que tiene un DIU cuántas veces en el año se va a embarazar, pero si se llega a embarazar, tiene una altísima chance de que ese bebé no se pueda implantar.
Y si no se puede implantar, esa mujer nunca va a tener un HCG positivo, nunca se va a enterar siquiera que estuvo embarazada. Algunas veces los bebés se logran implantar con el DIU. Y esos bebés que se logran implantar habitualmente después se pierden. Tienen esas mujeres abortos que se podrían llamar espontáneos porque no fueron provocados a través de un nuevo procedimiento, pero que en realidad no son espontáneos, son producidos también por el DIU, porque por culpa del DIU ese ambiente no era apto para una buena implantación y por eso el bebé a los poquitos meses se murió. Otro método anticonceptivo artificial que es el condón. Entonces, uno podría decir, ¿por qué el condón se relaciona con la infertilidad? Y muy fácil, por el mismo motivo que los otros, ¿sí? Si ustedes miran, esto es la distribución de condones por el USAID, que es la agencia internacional, ¿sí?, de Estados Unidos. Entonces, por billones, esta línea azul muestra en billones de condones repartidos. Bueno, al mismo tiempo que se fueron aumentando por billones los condones repartidos, fíjense cómo aumentó el SIDA. Entonces, así como aumenta el SIDA, aumentan todas las enfermedades de transmisión sexual. El uso de condones, de preservativos, ¿sí?, no previene las enfermedades de transmisión sexual. En todo caso puede disminuir en algo, ¿sí?, puede disminuir en algo su transmisión. Pero por sentido común, como decía hoy nuestro amigo de Chile, ¿sí?, el preservativo cubre solamente una partecita del cuerpo humano, una partecita de los órganos genitales. Entonces, las lesiones producidas por enfermedades de transmisión sexual que queden cubiertas por el preservativo puede ser que tengan menos riesgo de contagio. Pero todo lo que está alrededor, ¿qué? Yo les suelo decir a los chicos en los colegios que tendríamos que usar un chorcito de látex que venga desde la rodilla, un buen chorcito de látex hasta la cintura, para que ninguna parte del área genital pueda entrar en contacto con el otro cuerpo. Y que ahí tal vez, habría que medir la efectividad, tal vez ahí se disminuiría un poco más la transmisión. Pero ni siquiera, porque el látex, ¿sí?, es un plástico y el plástico tiene poros, ¿sí?, y los poros de ese plástico son muchas veces mayores que el tamaño de los virus. Entonces, realmente, ni aún con el chorcito yo pienso que no tendríamos una solución. Entonces, fíjense que a lo largo de los años, desde 1990 hasta 2010, en ningún momento, las estrategias de distribuir condones han logrado bajar en lo más mínimo la transmisión del SIDA, y menos aún de las demás enfermedades. Fíjense, esto es clamidia, el aumento de clamidia desde 1984 hasta el año 2002. La clamidia es una bacteria asintomática. No produce ni un solo síntoma, generalmente nada, ni un síntoma, y produce esterilidad en el hombre y en la mujer. O sea, puede producir esterilidad tanto en el hombre como en la mujer. ¿Por qué? Porque es una bacteria. Las bacterias, al producir infecciones, producen inflamaciones. Las inflamaciones, cuando se curan, cicatrizan. Y acuérdense, el tamaño de la trompa era casi como un pelo. Y simplemente cierran el agujerito. Al cicatrizarse la infección, se cierra. Y entonces ahí ya quedan taponados, ya sean los conductos deferentes en el hombre como las trompas en la mujer. Pero la clamidia no es la única. Clamidia tiene varios primos hermanos, como el uroplasma urolítico, el micoplasma, y después están las bacterias de siempre, las viejas conocidas. Fíjense, la gonorrea en verde había disminuido muchísimo con el uso de antibióticos desde 1995 hasta el 2000. Pero después, con el aumento de la promiscuidad, fíjense cómo va aumentando nuevamente. La gonorrea es altamente inflamatoria, produce como secuela posterior la esterilidad. La sífilis, otro, se había mantenido bastante bajo gracias al uso de la penicilina, pero fíjense, a partir del año 2000 va subiendo en forma exponencial. Y eso de que es la enfermedad de transmisión sexual que hace más tiempo se descubrió, y que sigue siendo sensible a la penicilina, a diferencia de la mayoría de las bacterias del mundo. Se sigue curando con penicilina. ¿Pero qué pasa?
Ni se diagnostica ni se trata, y al no diagnosticarse y no tratarse sigue produciendo estragos en la población. Entonces, las enfermedades de transmisión sexual producen inflamación adentro del útero, inflamación en la trompa, inflamación en el ovario, enfermedad pélvica inflamatoria, inflamación en el cuello del útero, y todo contribuye a la infertilidad. Todo contribuye a la infertilidad. Esto es un útero y fíjense, esto es una endometritis. Es una inflamación profunda del endometrio causada por un origen probablemente bacteriano. Después, si miramos el cuello del útero, esto es un cuello del útero normal, y a medida que se va inflamando o infectando, va teniendo cada vez más zona afectada hasta que tiene grados altísimos de afectación. Y el cuello del útero es la válvula de la fertilidad. El cuello del útero es el que tiene que producir el moco. Entonces, si el cuello del útero está alterado, ¿qué nos va a dejar para la fertilidad? Fíjense, esto es otro gráfico de la mujer, que también son distintas mujeres, cada línea es una mujer distinta. Y fíjense, son mujeres que tienen un cervix normal. Fíjense, menstrua, después seco, después el moco, después normal. Esta tiene un cervix con una inflamación de grado 1. Fíjense cómo ya tiene mucho más moco. ¿Por qué tiene mucho más moco? Porque el cuerpo empieza a producir moco extemporáneamente como un modo de defenderse de la acidez y la inflamación. Pero eso no quiere decir que sea más fértil, porque está lleno de bacterias, entonces no es más fértil. Fíjense, grado 2, más todavía. Grado 3, más todavía. Grado 4, muchísimo, ¿sí? Entonces, a medida que va aumentando los niveles de inflamación, ¿sí?, son más alterados los patrones de fertilidad en la mujer, y eso se puede detectar simplemente con la gráfica, con la mujer va anotando día a día su ciclo. Después está el virus papiloma humano, el famoso HPV, que es el que produce los condilomas. El HPV, a nivel del cuello del útero, produce una lesión que se suele llamar acetoblanca, que después va progresando y va produciendo sin 1, sin 2, sin 3, después ya es premaligno, etc. Entonces, para curar, digamos, para sanar de alguna manera esas lesiones a nivel del cuello del útero, lo que se hace es sacar un conito, o sea, con un utensilio especial, se hace como una rebanadita del cuello del útero para sacar la zona que tiene el HPV con la lesión premaligna. Pero ¿qué pasa? Que ese mismo cuello del útero es el que me tiene que producir el moco. Si yo voy sacando rebanaditas cada vez que me agarra una infección por HPV, ¿después con qué me quedo? ¿Sí? O sea, cada vez voy sacando un pedacito. Entonces, ¿el moco dónde? ¿Dónde se va a producir? O sea, evidentemente, secundario a estos procesos, muchas veces hay ciclos de moco limitado o seco. Porque si yo voy recortando la zona del útero que me produce el moco, entonces, ¿con qué me voy a quedar después para producir el moco? Pero eso no es todo, ¿sí? Si uno mira las estadísticas, ¿sí?, la Agencia Internacional para Investigación del Cáncer de la Organización Mundial de la Salud ha encontrado que el uso prolongado de la píldora anticonceptiva aumenta el riesgo de cáncer cervical hasta 4 veces. ¿Sí? Por supuesto que en mujeres que tienen papilomavirus humano, porque esa es la causa. Entonces, mujeres muy jóvenes probablemente tengan que ser sometidas a una histerectomía, porque una vez que ya hay un cáncer, ya vuela el útero, ya no es suficiente con sacar una tajadita, ¿sí? Y todo, por supuesto, contribuye a la epidemia de infertilidad. Esta es ahí un cáncer de cuello uterino ya como se lo ve. Cuando ya hay cáncer de cuello uterino hay que sacar el útero, no solo el útero, a veces dependiendo del grado hay que sacar también las trompas, los ovarios, los ganglios, etc. Bueno, entonces, más motivos. Un motivo muy importante para el aumento de la infertilidad es el estrés. El estrés ya sea psicológico u orgánico. Cuando venía hacia acá en el avión, había un artículo en la revista esa del avión que saqué una foto para poner acá. Dice, el estrés es la causa de los trastornos de ansiedad, de la obesidad abdominal y de la disfunción sexual en el siglo XXI. Entonces, es cierto, ¿sí? O sea,
los niveles altos de estrés producen enfermedad, ¿sí? Pero no solamente producen disfunción sexual en el sentido de que altera la posibilidad de que el hombre llegue a consumar una relación sexual óptima, sino que también el estrés mantenido y la ansiedad pueden producir alteraciones hormonales que lleguen a inhibir la ovulación, ¿eh? Así como en el hombre disminuye la producción de espermatozoides. Entonces, cuando vemos las gráficas de mujeres que tienen estrés, ¿sí?, esto queda muy fácilmente evidenciado. Fíjense, esta es una mujer que tenía un ciclo acá relativamente con moco limitado, porque un solo día, acá tuvo, bueno, 3 días, pero acá, fíjense, fue sometida a una cirugía, tuvo un factor estresante. Entonces, su día pico, su ovulación, que solía ser alrededor del día 14 o 15, se retrasó. Se retrasó. ¿Por qué se retrasó? Y porque el cuerpo humano es muy sabio, y el cuerpo dice, si esta mujer está estresada, ese embarazo probablemente va a andar mal. Entonces voy a esperar que pase el estrés y después voy a ovular. Entonces, el estrés agudo, como es por ejemplo una cirugía, retrasa la ovulación. Ahora, hay otras veces que produce otras alteraciones. Fíjense, por ejemplo, en este caso, una mujer que venía teniendo ciclos normales, acá murió su abuelo, y justamente era la Pascua, y en Estados Unidos, que esta mujer, esta paciente del centro de Estados Unidos, no se puede enterrar durante la Pascua, entonces se alargó muchísimo el funeral. Entonces fíjense que durante todo el funeral, todos los días de que murió hasta todo el funeral y varios días después, la mujer siguió teniendo estrógeno alto pero sin ovular. Y recién cuando pasó el funeral, 3 días después recién ovuló. O sea, eso muestra también que el cuerpo se defiende del estrés. ¿Y cómo se defiende? Alterando la ovulación. En estos casos retrasa la ovulación, pero en otros casos directamente frena la ovulación. Fíjense, por ejemplo, esta paciente tenía unos ciclos muy normales, pero decidió empezar a hacer ejercicio físico muy intenso y entrar en un programa de pérdida de peso. Entonces, el cuerpo, ante esa menor ingesta calórica y ejercicio extenuante, ¿qué dice? Así no se puede embarazar esta mujer, si hace 8 horas de ejercicio diario, se va, camina, después hace bicicleta, después hace trekking, después hace no sé qué, y encima come poco. Si se embaraza ahora, ese embarazo va a andar súper mal. Entonces, frena la ovulación. Fíjense, 3 ciclos completos sin ovulación. Entonces, esto es otra prueba, otro comprobante de que el estrés, incluso físico, como es una dieta extrema, digamos porque es extrema, porque se suma la dieta al ejercicio extenuante, también representa un estrés para el cuerpo, y por lo tanto frena la ovulación. Si una mujer no ovula, no se puede embarazar. Les voy a contar un caso muy lindo que viví hace muy poquito en Asunción. Vino a consultar una paciente por infertilidad secundaria. Su hija tiene 6 años y desde hace aproximadamente 5 años que estaban buscando otro bebé y no se embarazaba. Recorrió muchas clínicas de fertilidad. Y entonces yo le empecé a hacer la historia clínica y le pregunté su peso. Me dice 45 kilos. Le digo, ¿haces algún tipo de actividad física? Sí, soy profesora de danza. Hago más o menos 8 horas de ejercicio por día. ¿Sabes cuál es tu índice de grasa corporal? Y me dice, sí, está un poquito por debajo del 20%. Me mantengo entre 17 y 18% de grasa corporal comparado, digamos, con lo que es masa de músculo magro. Entonces le dije, bueno, mira, un primer paso que podemos hacer tendiente a mejorar las condiciones para lograr un embarazo es que disminuyas la actividad física a 1 o 2 horas máximo por día, que empieces a comer mucha más grasa de origen vegetal, preferentemente con omega 3, etcétera, para aumentar tu índice de grasa, porque, oh sorpresa, un cuerpo humano no se puede embarazar hasta que no tenga como mínimo 20% de grasa corporal. Porque el cerebro interpreta que si hay menos de eso, no va a soportar el embarazo. Y primero está la supervivencia personal y después está la supervivencia de la especie.
Entonces, el cuerpo cuando tiene baja ingesta calórica, no ovula. Entonces, contrató una asistente para que haga el ejercicio, ella solamente dirigía, disminuyó a 2 horas de ejercicio diaria, empezó a hacer una dieta de engorde con aceites vegetales, nueces, proteínas, etc. Subió aproximadamente 5 kilos y a los 2 meses se quedó embarazada. ¿Sí? Ahora está de 8 semanas de embarazo. ¿Sí? Entonces, esto nos muestra cómo, digamos, si uno respeta la naturaleza y coadyuva a la naturaleza, se puede ayudar muchísimo a una pareja con problemas de infertilidad. Otros motivos, la postergación del embarazo. ¿Qué pasa? La probabilidad de quedar embarazada de una mujer de 30 años es del 20% cada ciclo. En cambio, de una mujer de 40 años es solamente un 5% de posibilidad de embarazo en cada ciclo. Porque tenemos un reloj biológico. Acuérdense, somos mujeres, los ciclos son hasta la menopausia y no más. Entonces, cuando uno mira las estadísticas, ¿sí? Se ven cosas preocupantes, porque el primer embarazo en los países industrializados es alrededor de los 32.7 años, cuando que lo ideal sería entre los 22 y los 30, el primer embarazo, ¿sí? ¿Y por qué las mujeres retrasan? Y muchas veces por la situación laboral, porque no tienen las condiciones óptimas, digamos, para, qué sé yo, no les dan permiso de maternidad, etcétera, qué sé yo, muchas cosas pueden haber. Incertidumbre económica, desarrollo de la carrera profesional. ¿Qué pasa? Se ha vuelto muy competitivo el mercado laboral, entonces no es suficiente con tener un título de bachiller, tenés que tener un título universitario, pero no es suficiente con el título universitario, tenés que hacer un posgrado. Pero no es suficiente con el posgrado, tenés que hacer un máster. Pero no es suficiente con el máster, tenés que hacer un doctorado. Pero no es suficiente con el doctorado, tenés que hacer un postdoctorado. Y así van pasando los años. Entonces, cuando la mujer y la pareja dicen, bueno, ahora ya tenemos el postdoctorado, ya tenemos la casa, ya tenemos el auto, ya tenemos la máquina de hacer chorizo, resulta que ya tengo 42 años. Entonces, ahí, ¿qué hacemos? Y bueno, entonces tenemos que ir a consultar con un especialista en fertilidad. Y otro problema es la falta de pareja estable, el divorcio, como decíamos antes. Divorcios, separaciones, digamos, convivencias sin compromiso, etcétera, etcétera. O sea, cuando una persona no tiene una pareja estable, habitualmente no tiene un proyecto de familia. Recién cuando la persona tiene una pareja estable, se plantea un proyecto estable de familia. Y la naturaleza es implacable, ¿sí? Llega el momento de que se terminaron los óvulos y se terminaron. Fuiste, como bien dicen. ¿Qué otra causa de infertilidad? Y los abortos provocados. Los abortos provocados producen depresión, alteraciones anímicas, dependencia a sustancias tóxicas, alteraciones hormonales. Pero no solamente eso, también producen sinequias uterinas postlegrado. ¿Qué son las sinequias? O sea, cuando se hace un legrado se raspa el útero, entonces a veces se forman estas cicatrices que después, una vez que se diagnostican, hay que cortar, digamos, cada una de las cicatrices. O sea, disminuyen y alteran totalmente la capa interna del útero. Entonces, está muy ligada a la infertilidad el antecedente de un aborto, y más todavía si fue un aborto quirúrgico, digamos, ya sea a través de un legrado o un curetaje. Entonces, el matar lleva también a la infertilidad. ¿Qué más? Los hábitos tóxicos, el cigarrillo, las bebidas alcohólicas, todas van en contra de la fertilidad. ¿Qué más? Los factores ambientales nocivos, la irradiación, los campos electromagnéticos. Hay algunos estudios que son muy preliminares, todavía no tienen una base científica muy sustentable, pero que hablan de que tener el celular en el bolsillo todo el tiempo es altamente nocivo para la fertilidad, tanto en el hombre como para la mujer. El calor excesivo a nivel genital produce infertilidad masculina. Porque nuevamente volvemos a la naturaleza. La mujer tiene los ovarios dentro del cuerpo, pero el hombre tiene los testículos fuera del cuerpo y colgando del cuerpo, porque los espermatozoides, para estar sanos, saludables, tienen que estar a una temperatura menor que el resto del cuerpo.
Por eso están afuera y separados del resto del cuerpo por un músculo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay un hombre que trabaja, por ejemplo, como chofer de colectivo, como chofer de taxi, como chofer de camiones, está todo el tiempo expuesto a altas temperaturas a nivel de la zona genital, entonces eso altera la supervivencia espermática. O cuando trabaja con máquinas, en industrias, o sea, cualquier lugar que someta a altas temperaturas la zona genital. La contaminación del aire, los pesticidas, los solventes, los plásticos. Hay varios estudios ahora que hablan de los eftalatos, que son productos dentro de los plásticos que producen infertilidad. Los metales pesados como el plomo, el mercurio. Ahora, ¿qué pasa? Tenemos grandes cantidades de cosas que funcionan a pila y las pilas se tiran y el mercurio contamina. Entonces, todo eso va sumando. Y después, lamentablemente, el aumento exponencial que ha habido de comida chatarra, que promueve la inflamación pélvica, por una parte, porque todos estos tipos de comidas son inflamatorios para la zona pélvica, pero además genera obesidad. La obesidad se relaciona con insulinoresistencia, la insulinoresistencia se relaciona con alteraciones de la producción hormonal de estrógeno y progesterona. Pero no solamente eso, sino que aumenta la presión arterial, también produce diabetes, aumenta el colesterol, los triglicéridos en sangre, lo cual genera una situación de salud no ideal, tanto en el hombre como en la mujer. Entonces, todo eso contribuye a la infertilidad. Entonces, hay gente que se plantea, digamos, ¿no?, que estos avances, tales como la anticoncepción, el divorcio, la promiscuidad, el aborto provocado, el tabaco, el alcohol, el acceso fácil a la comida chatarra, son sinónimo de libertad. Yo no lo llamo ni avance ni libertad, ¿sí? O sea, realmente nada de esto es sinónimo de libertad. En todo caso, podríamos decir, ¿sí?, que es sinónimo de mal uso de la libertad. Como tenemos libertad, podemos hacer un mal uso de ella y caemos en todas estas cosas que nos llevan a problemas de salud, como la infertilidad. Entonces, vamos nuevamente a la definición de libertad. Para ser libre hace falta el conocimiento, y el conocimiento de la verdad nos lleva a una verdadera libertad. Entonces, el conocimiento de todo lo relacionado a la fertilidad humana nos puede llevar a hacer una actividad, ¿sí?, a una vida, podríamos decir, a unas acciones mucho más saludables que puedan evitar todos estos tipos de situaciones que a la larga promueven la infertilidad. Entonces yo los invito a que nosotros difundamos la verdad sobre la ecología de la fertilidad del ser humano y la familia, y de esta manera contribuiremos a separar nuestra cultura de la mentalidad antinatalista, ¿sí? Yo los invito a ahogar el mal en abundancia de bien. Y les agradezco muchísimo su presencia y con esto terminamos. Hay algunos estudios muy digamos, aislados, que hablan de la posibilidad de contagio a través de lo que llaman fomites, que es, por ejemplo, el uso de una ropa interior que haya quedado contaminado y después haya entrado en contacto con otra persona, ¿no? O sea, hay alguna literatura que describe eso. Ahora, realmente si uno piensa en lo que es un virus y la poca sobrevida que tiene el virus en el medio ambiente, ¿sí?, una persona se tendría que sacar la ropa interior y así humedita otra ponerse, digamos, lo cual es sumamente poco probable, digamos, ¿no? Lo que sí yo le advierto siempre a la gente es que transmisión sexual implica contacto genital. El contacto genital no es solamente un coito, ¿sí? Contacto genital se refiere a cualquier tipo de contacto entre los genitales de una persona y el cuerpo de la otra. Puede ser contacto entre la mano y los genitales, puede ser contacto entre los genitales sin que haya coito, puede haber contacto entre la boca y los genitales, ¿sí? O sea, el contacto genital no se limita al coito. Por lo tanto, hemos visto casos de
mujeres, por ejemplo, sobre todo adolescentes, que tienen integridad del himen, pero que han tenido contacto genital, ¿sí?, sin penetración y que tienen enfermedades de transmisión sexual. Porque el área genital es el área genital. Entonces, los que no es el único efecto que tienen, porque como tienen progesterona, la progesterona también espesa el moco cervical. Entonces, en el caso de que logre espesar el moco cervical lo suficiente como para impedir el paso de los espermatozoides, eso sería un efecto anticonceptivo, digamos. Pero si no logra evitar, entonces ahí sí el otro efecto que tiene es antiimplantatorio. O sea, yo le suelo decir a la gente, porque en el consultorio uno tiene de todo, a veces te dicen, sí, yo uso esto, pero no quiero dejar de usar. Entonces digo, pero mira que esto tiene este efecto y este otro, puedes tener abortos. Ah, sí, pero no quiero dejar de usar por H o por B. Entonces le digo, bueno, de todas maneras, cada vez que te vas al baño, mira tu papel higiénico y si llegas a tener un moco transparente como una clara de huevo, así estés tomando lo que estés tomando, así tengas el DIU del tipo que tengas, evita el contacto genital. Porque si hay moco, puede haber concepción. Entonces, con la píldora del día después pasa que su efecto depende totalmente de qué día del ciclo está la mujer. Porque el nombre, que es píldora del día después, no alude, como hay gente que piensa, el día después de la ovulación. No es el día después de la ovulación, es el día después de haber tenido relaciones sexuales. Y una persona puede tener relaciones sexuales el primer día del ciclo, el quinto, el décimo, el octavo, el decimocuarto o el 22º. Entonces, si una mujer tiene una relación sexual en su periodo menstrual, por ejemplo, que todavía no hay ni moco ni endometrio preparado, aunque tome la píldora el día después, en realidad no puede ser abortivo porque jamás iba a embarazarse. Si toma en el momento, digamos, de los días secos preovulatorios, ¿sí?, y no había moco cervical, ¿sí?, ella toma porque piensa que podría haber estado ovulando, pero si no había moco no puede estar embarazada, entonces no va a tener tampoco efecto realmente abortivo, sino que va a tener un efecto nulo, digamos, o sea, no se iba a embarazar. ¿La intención fue abortar? Bueno, la intención habría que ver, digo, yo estoy hablando así en general del efecto de la droga. Después, por ejemplo, si toma en el momento periovulatorio, entonces probablemente ya no frene la ovulación, entonces probablemente su efecto va a ser abortivo. Algunos estudios, porque la mayoría de los estudios no detalla demasiado el efecto sobre el ovario, pero hay algunos estudios que dicen de que si la mujer toma la píldora anticonceptiva de emergencia o del día después, antes de que el folículo ovárico alcance 12 milímetros y antes de la producción del pico del luteinizante, podría tener un efecto anticonceptivo porque frenaría el desarrollo del folículo y frenaría la ovulación. Pero si esa mujer tomara la píldora después de que el folículo ya haya alcanzado 12 milímetros y después del pico de LH, ya no frenaría la ovulación, entonces su efecto potencial sería abortivo, si lo tomara en esos días. Si la mujer toma la píldora después del cuarto día post-pico, en que el útero ya está totalmente cerrado, nuevamente el efecto es nulo, digamos, o sea, lo que le va a producir es una menstruación adelantada y nada más. Entonces, el efecto de la píldora del día después depende del día en que se tome. No depende de la droga en sí, sino del día en que se tome. Hasta ahora los estudios científicos han descrito 40 cepas distintas, ¿sí?, de HPV que producen lesiones genitales en el ser humano. Las vacunas que existen, un tipo de vacuna cubre 2 cepas y en la otra cubre 4 cepas. Entonces, ahí tenés la respuesta. Digamos, te puede prevenir, en el caso de que te prevenga, te puede prevenir esas 4 cepas como máximo, pero no te va a prevenir de las otras 36. Entonces, si no va acompañada la vacunación de una estrategia de educación de la sexualidad con una fuerte énfasis en la formación del carácter y la integralidad de la sexualidad humana, realmente no sirve para nada.
porque la vacuna te previene contra esas 4 cepas, pero ni te previene con contra las otras 36, ni te previene el embarazo, ni la sífilis, ni la clamidia, ni la gonorrea, ni ninguna de todas las otras.